Hermana Carolina, ¿cómo estás? Muy bienvenida, buen día, un día más para compartir aquí con todos nuestros amados. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien en la gracia del Señor, pues. Qué bien. Sí, efectivamente hoy día preferí que habláramos de un tema Ajá, porque es muy complejo y también yo creo que va a dar espacio a muchas preguntas, entonces preferí que habláramos solo de eso. excelente, excelente. ¿Pastor? Qué bendición nuevamente tenerte, Carolina, con nosotros para poder tratar un tema tan eh, requerido. Muchos padres están muy preocupados por esta situación. Me imagino que en muchas épocas, ¿no? No es solamente algo nuevo, esto es algo recurrente. ¿Será así? La adolescencia trae aparejado muchas situaciones y este tema de los trastornos alimenticios, de estas conductas anómalas. ¿Qué son los trastornos alimenticios, Carolina? Bueno, los trastornos alimenticios, primero que todo, son trastornos mentales graves, ya que no solamente afectan a la salud mental, sino que también a la salud física. Y en eso tenemos incluso cosas que son potencialmente mortales, pero antes de eso tenemos las típicas alteraciones de la menstruación, alteraciones en la osificación de los huesos, problemas endocrinológicos y lamentablemente también, entre otras cosas, arritmias que pueden ser mortales y graves. Es decir, que los trastornos alimentarios, que son estas conductas alteradas de la alimentación que se mantienen en el tiempo y que no son compatibles con la edad o con la cultura, pueden ser incluso mortales. Y es eso a lo que nosotros llamamos trastornos de la conducta alimentaria o trastornos alimentarios. Ujú. Ahora, interesante, tú dices alguna palabra que quizás es fuerte para algunos cuando tú dices que son trastornos mentales. Es decir, esto tiene relación no solamente con lo que comemos, sino razones que hay detrás. En diferentes áreas, ¿no? Ya sea bulimia, ya sea atracones de comer en exceso, ¿no es cierto? Anorexia y todo aquello. Por lo tanto, esta incidencia de lo mental y cómo se puede explicar ahí con un poco más, como Sí. más para que todos podamos entenderlo. Sí, en realidad, bueno, primero que todo contarles que los trastornos de la conducta alimentaria en su conjunto representan la tercera causa de enfermedades crónicas o de largo plazo en adolescentes. Y es una causa de enfermedad que ha ido aumentando no solamente en mujeres, como anteriormente lo veíamos, sino que también en hombres y también a edades mucho más tempranas. A veces antes se describía como más tardío en la adolescencia, cercano a los 20 años. Hoy en día vemos pacientes de 10, 8 años con trastornos alimentarios como diagnóstico y como bien dice el pastor, tienen que ver inminentemente son relacionados con alteraciones mentales, ya sea por la causa o por consecuencia de un trastorno alimentario, o a veces un círculo vicioso. Ya se asocian a trastornos depresivos, a trastornos ansiosos, y en eso entonces a veces puede ser que eso genere un trastorno alimentario o al revés, que el trastorno alimentario genere el trastorno mental Oh, secundario. Como sea, a veces es difícil saber qué es primero, eh, pero la verdad es que se ve que están como en conjunto. Y efectivamente, como bien decía el pastor, nosotros dividimos los trastornos de la alimentación en distintos tipos. Él hablaba ya, adelantaba algunos tipos, pero los más conocidos son la anorexia y la bulimia. La anorexia tiene que ver con el restringir la comida, tiene que ver con dejar de comer, restringir la alimentación, ya con un objetivo de bajar de peso, pero de manera no saludable y con un pensamiento que sea obsesivo detrás. Es decir, que el peso controla tu vida, que el peso se vuelve el 100% de tu pensamiento y tú funcionas solamente en torno a eso. ¿Ya? Y la anorexia entonces tiene que ver con dejar de comer. En cambio, la bulimia tiene que ver con el dejar de comer, pero a veces en este intento de dejar de comer ocurre lo que bien decía el pastor, que son los atracones, que es esto de comer en exceso y desmedidamente una cantidad que no corresponde, como vaciar el refrigerador, y posterior a eso quedar con una sensación de culpa mm, mm. y hacer una conducta para poder eliminar esa sensación de culpa, a lo que nosotros llamamos purgas. ¿Cómo? Y las purgas, Purgas. sí, purgas, una conducta purgativa, Ajá. que tiene que ver entonces con
que yo comí en exceso, y a veces ocurre que lamentablemente la anorexia y la bulimia se combinan, y las personas que son anorécticas también pueden generar conductas bulímicas, es decir, que ellos comen muy poquito, pero lo que ellos comen consideran subjetivamente que es mucho, y por lo tanto les genera una sensación de culpa y también generan conductas purgativas. Entonces, ahí tenemos entre las conductas purgativas, por ejemplo, el vómito, el inducirse el vómito, que es como lo más clásico que uno ha escuchado, lamentablemente. También el ejercicio compulsivo, es decir, que no sea como en algo saludable o algo que uno quiera hacer por una cosa de que me relaja, me permite mantener un peso estable, etcétera, sino que más bien por la culpa asociada a esta idea obsesiva. El uso de laxantes o diuréticos también, que lamentablemente se ven asociados a estos trastornos, también son conductas purgativas que lamentablemente vemos mucho. Y esos son como los dos principales. Y claramente, como ustedes ya pueden darse cuenta, tienen que ver con este pensamiento obsesivo, donde el peso controla la vida, y en ese sentido la enfermedad mental es algo que está presente. Ahora, estas situaciones que estás compartiendo, Carolina, algunos padres dicen que no se dan cuenta, como que esto lo van ocultando los hijos, las hijas, y cuando ya es evidente alguna situación, pero el tema de la comunicación, el ocultar, esto es algo pareciera que se da bastante, o no sé cómo lo has visto tú. Efectivamente, lo que usted dice es muy, muy correcto, porque finalmente lo que da peor pronóstico es el hecho de que el diagnóstico de estos trastornos se hace muy tardíamente. Y no es solamente problema de que los papás no se comunican con los hijos, porque a veces ocurre que los papás sí se preocupan del hijo y dicen, oye, parece que estás comiendo mal, o parece que estás dejando de comer, me preocupa que no te tomes el desayuno. Y aún así llevan al hijo al médico, o al doctor, o al especialista. Y lamentablemente no hay una preparación en todos los médicos acerca de la detección temprana de estos trastornos. Y muchas veces se dice, no, está bien, tranquilo, porque obviamente el adolescente o la persona que está sufriendo este trastorno, también por vergüenza o porque también es un tema muy complejo para ellos, o doloroso, o también porque no quieren ser descubiertos para poder seguir bajando de peso, van a mentir o van a ocultar información no solamente a los padres, sino que también a los médicos. Y eso hace que entonces el retraso del diagnóstico, en algunas publicaciones se habla de que para anorexia el diagnóstico se demora en hacerse más o menos en un año. Pero la verdad es que yo hice acá en Chile, hicimos un estudio a cargo de la Universidad Católica, que fue presentado también en Estados Unidos, que tenía que ver con el estudio acerca de las enfermedades alimentarias en Chile, y veíamos que las diferencias entre que partía la enfermedad y que se empezaba a consultar eran mínimo 2-4 años. En bulimia se habla de 4 años, pero aquí en Chile nosotros vemos que esos gaps de tiempo, esos espacios son mucho mayores, y no, como les digo, no solamente por el tema de la comunicación, que ya es compleja, sino también por el tema de poder ocultar estas conductas, porque ya estamos hablando de que esto es un compromiso mental, y obviamente cuando uno quiere hacer algo no quiere ser descubierto. Pero Carolina, en 2 o 3 años, como dices tú, que se demora en darse cuenta si un hijo una hija está pasando por por uno de estos dos trastornos, que como tú decías son los más conocidos, físicamente eso no es detectable. Por ejemplo, el ver que un hijo o una hija bajan demasiado de peso. Sí, efectivamente, múltiples veces en la anorexia, sí, en estos trastornos más como restrictivos, no solamente la anorexia, pero hay otros también, efectivamente uno ve a veces bajas de peso muy bruscas, bajas de peso muy acentuadas, pero aquí se dan dos cosas. Hoy en día la obesidad es un problema que también existe, y aunque no es un trastorno mental, sí es un problema que también se asocia a depresión, a veces como causa o consecuencia, o a otros trastornos mentales. Por lo tanto, lo que hoy día vemos es muchos adolescentes, y no solamente adolescentes, pero vamos a hablar de adolescentes para focalizarnos, pero también en adultos, que son obesos, que tienen un exceso de peso muy importante, pero que bajan mucho de peso. Entonces, la verdad es que más que preocuparse, las personas a veces lo ven como algo bueno. Claro, dependiendo de cómo qué hacen para bajar de peso. Claro, en el fondo, a veces, pucha, a ti no te ven en unos meses y te ven que has bajado a un adolescente, uy, que estás delgado, qué bueno, y más que preocuparse a veces, o a veces hay una preocupación detrás, pero que queda como tras la mampara porque efectivamente alcanzó un peso que, entre comillas, es más saludable, dado que partió con una obesidad. Entonces puede ser que no veamos un paciente muy delgado o muy desnutrido,
pero sí vamos a ver que hay un cambio de peso, como bien dice usted, pero que a veces no se problematiza. Y en ese sentido, además, los adolescentes cuando tienen trastornos alimentarios empiezan a usar ropas más anchas. Entonces uno no se percata tampoco del cambio de la talla. Ahora hay una moda que se llama el plus size u oversize, que tiene que ver con usar ropa muy ancha. Oversize, sí, Me sí, imagino sí. que lo han visto de las adolescentes, no sé, hay muchas cantantes que son muy delgaditas, pero que usan ropas muy, muy anchas. Entonces eso también se ha dado en todo. Y entonces ahí aún más cuesta saber si es que alguien efectivamente ha bajado de peso o es que uno estará exagerando, como dicen los padres. No sé si estoy exagerando, si en realidad está bien, tal vez me estoy preocupando de más, pero efectivamente el cambio de peso, que es una de las cosas como más obvias, cuesta a veces detectarlo por eso o cuesta problematizarlo. Y por otra parte, la bulimia, que tiene que ver con estos atracones, a veces no genera baja de peso muy llamativa, sino que por el contrario, los pacientes suben de peso porque no logran vomitar o eliminar o purgar de alguna forma todo lo que comieron. Entonces, hay una conducta enferma detrás de la alimentación, pero que no se genera la baja de peso esperada y eso genera aún más angustia. Podríamos preguntar cuál de las dos es más insana. ¿Cuál de los dos trastornos? Ambos lo son, ambos son graves, ambos son una enfermedad mental que tienen repercusiones. Obviamente cuando hay una baja de peso es aún peor para el tema del metabolismo. Sin embargo, ambos son problemáticos y ambos o sea, no son saludables y no permiten una socialización y una funcionalidad normal. Claramente sí, cuando hay una baja de peso más pronunciada, que es lo que vemos mayormente en la anorexia, obviamente es algo más grave a nivel como mortal, por decirlo de alguna forma, pero todas las otras implicancias sí son igualmente graves. Ahora, ¿cómo hacer en este caso los papás? ¿Cómo hacer para acercarse de ver que hay algo que pueda estar pasando? ¿Cómo comenzar una conversación? ¿Cómo no ir así como al Choque. Al choque, ¿verdad? Sí. E interesarse por lo que pueda estar pasando el adolescente. Bueno, primero que todo, como lo que decimos en los programas anteriores, esto es informar. Y informar también a los papás que hay conductas que no son saludables y que aunque mi hijo esté obeso y pese 80 kilos y el día de mañana pesa 50 kilos y bajó esos 30 kilos en 1 o 2 meses, eso es igual de grave que una anoréxica que pesa 30 kilos y los pesa así. ¿Ya? Entonces, la verdad es que es súper importante entender que hay signos y síntomas de alarma que nos permiten detectar tempranamente los trastornos alimentarios. Y obviamente, como les digo, hay que consultar rápidamente cuando uno tiene una sospecha. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma? Restricción alimentaria sin control médico, ¿ya? Es decir, que partan saltándose comida, disminuyendo las porciones, que empiecen a evitar alimentos porque, entre comillas, engordan. ¿Ya? Y empiezan a solo comer comidas light o diet. ¿Ya? Todo esto puede estar dentro de una conducta saludable también. Eso ¿Ya? te iba a decir y eso es lo que yo porque, no quiero... sí, disculpa Carolina, eso me estaba preocupando y de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque en este tiempo que por todos lados te están diciendo, ¿verdad? Para hacer una limpieza interna, hágase estos zumos o mezcle aquí, mezcle acá, que las semillitas, que las verduras, que esto, lo verde, y qué sé yo, y fíjese lea el alcance nutricional que tienen los productos, qué sé yo, ¿cómo hacer que eso no se mezcle con una nutrición saludable a que esté pasando por otra cosa? Perfecto, eso es excelente de preguntar. Yo lo que voy a ir diciendo son todos signos que probablemente por sí solos no serían problemáticos, pero si uno como agrupa o va viendo que se van dando más de uno y asociados, como les digo, a esta conducta más bien problemática u obsesiva que ya genera conflicto o un adelgazamiento llamativo, uno ya puede empezar a preocuparse. Porque la baja de peso en sí misma, como hablábamos, puede ser incluso beneficiosa, ¿cierto? Por sí sola, pero si es una baja muy acentuada de peso, como he tenido pacientes que bajan 10 kilos o 20 kilos en un mes, sin un control médico, claramente eso es muy grave. También el cambio en los hábitos alimentarios, es decir, que los papás me preguntan mucho que si es normal o no cuando empiezan a prolongar el tiempo de las comidas los adolescentes.
ya se demoran mucho en comer, más de 40 minutos, una hora, empiezan a hacer rituales, a mover los alimentos, a separarlos, a jugar con ellos, que empiezan a quitar la grasa, que empiezan a separar porque eso sí me lo voy a comer, esto no me lo voy a comer. Entonces, si te fijas, o si se fijan, perdón, son cosas que por sí solas podría ser incluso dentro de la normalidad, ¿cierto? Que uno dice, bueno, no está tan mal comer lento, de hecho es recomendado, pero vamos juntando cosas y ahí tenemos que ir preocupándonos. Ahora, ¿cuáles son signos y síntomas físicos también de malnutrición o de problemas de adelgazamiento llamativo? Que se empieza a caer el pelo, que se empiezan a sentir las extremidades frías o mucha sensación de frío, ¿ya? Lo que vemos en los adolescentes con trastornos alimentarios que han bajado de peso es que están muy abrigados, aparte de que no quieren ser descubiertos por el tema de la baja de peso o porque no les gusta su cuerpo, porque aquí se da una dismorfofobia, que es decir que lo típico que uno sabe que es como, yo estoy delgado, pero me veo al espejo y yo me veo gordo, o no creo que, si alguien me dice que está delgado, yo no le voy a creer porque yo me veo en el espejo, me veo gordo. Entonces, claramente vemos que se empiezan a dar estas cosas, mareos, desmayos también empiezan a ocurrir, y lo que es más llamativo en mujeres, que antes era un criterio de exclusión, que era el tema de tener las reglas irregulares, que ahora se sacó como criterio porque muchos hombres tienen anorexia y no por eso no les vamos a dar un puntaje por no tener reglas. Entonces, por eso es que se sacó ese criterio, anteriormente se utilizaba. Otra conducta rara o problemática son los atracones. ¿Ya? O sea, nosotros sabemos que los adolescentes tienen un apetito aumentado, ¿cierto? Y en pleno estirón y crecimiento efectivamente comen más. Pero también llama la atención cuando ya esto se hace repetitivo. Ya cuando empiezan a vaciar el refrigerador completamente o se compran cosas escondidas. A mí me pasa mucho que tengo adolescentes que las mamás encuentran los paquetes de galletas o cosas escondidos en la cama. Entonces, claro, una cosa puede ser, ¿cierto? Pero ya si empezamos a mezclar ya todo lo que hemos hablado, obviamente ya son signos de alarma. Otra cosa que ya es más obvia, pero que muchas veces cuesta darse cuenta, son los vómitos autoprovocados, ¿ya? ¿Cómo poder detectarlo? Es bien difícil, porque la persona que vomita obviamente no quiere ser descubierta. Pero sí lo que vemos son conductas bien llamativas, que es como, por ejemplo, a la hora de almorzar o de comer una comida grande, se toma gran cantidad de agua, 1 litro o medio litro incluso. Y eso es para poder llenar el estómago y poder vomitar más fácil los alimentos. Entonces lo que uno hace cuando tiene sospecha de esto es restringir el vaso de agua. O sea, uno dice, mira, te puedes tomar máximo un vaso de agua con la comida. Otra cosa que uno ve en los vómitos autoprovocados es que los pacientes van inmediatamente después de comer al baño y se encierran por largo rato. Entonces, de verdad hay un reflejo que se llama gastrocólico, que a algunas personas les pasa, sobre todo los bebés, que cuando comen, efectivamente les dan ganas de hacer deposiciones, ¿cierto? Y es parte de... Pero la verdad es que ya eso es más raro en los adolescentes y a veces no es así, porque obviamente uno sabe más o menos qué es lo que uno se demora en el baño de la persona, ¿cierto? Se siente más o menos los ruidos, entre comillas, pero la verdad es que cuando vemos que hay vómitos autoprovocados son como pacientes que se van después de comer y se encierran media hora en el baño, porque obviamente el vómito no es tan fácil que salga al principio. ¿Ya? Otra cosa son los empleos de laxantes, ¿ya? Que obviamente eso no es como... Hay personas que sí lo requieren porque tienen algún problema de constipación o estiriquez, pero claramente vemos que hay un abuso de laxantes también. Y el ejercicio físico, cuando se ve como algo no saludable, que es difícil a veces, como usted bien dice, determinar cuándo no es saludable o no, pero que son ejercicio compulsivo, que ya los dejen un agotamiento extremo, que interfieran otras actividades que antes hacían porque ahora quieren hacer ejercicio, o que los pillen haciendo ejercicio escondido. Yo tengo pacientes donde están con una desnutrición tan grave que el hacer ejercicio puede ser incluso mortal, dado que no solamente se desnutren los músculos del cuerpo, sino que también el corazón es un músculo. Claro, y cuando uno hace mucho ejercicio y el corazón está debilitado, uno puede hacer un paro cardíaco. Se muere, así, de frente. Como las modelos que andan en la pasarela y se caen y se desmayan y no las vemos más. A veces son modelos que han muerto por una arritmia o fibrilaciones ventriculares, etcétera. Por lo tanto, vemos que y vemos adolescentes que incluso cuando uno les restringe el ejercicio, hacen ejercicio abajo de la cama, en la sábana. Hacen abdominales antes de dormir, de una conducta compulsiva. Es como cuando tú le quitas el videojuego a un niño que tú piensas que es adicto. Es lo mismo. Oye, no puedes hacer deporte ahora porque tienes que dormir y mañana puedes hacer. No puedo hacer, no puedo quedarme sin hacer deporte antes de acostarme y tienen que ser, no sé, rutinas de 100, abdominales, etcétera. Ahora también hay otras cosas que uno podría ver en ejercicio compulsivo. Por ejemplo, he tenido pacientes que se asocian conductas obsesivas, como yo les digo, ya hay una cosa que después es tan mental, donde
incluso he tenido pacientes que empiezan con ideas como de alteración del juicio de la realidad, que se llaman ideas psicóticas, donde, por ejemplo, les pasaba que el hecho de pasar por el lado del refrigerador pensaban que los iba a hacer engordar. Por lo tanto, cada vez que pasaban por al lado del refrigerador tenían que hacer 5 sentadillas, por ejemplo. Entonces, obviamente ahí vemos que hay una conducta que no es normal, o sea, está bien hacer Claro, deporte, pero tampoco hay obviamente. un contexto ahí que sea dentro de lo esperable. Mm. ¿Ya? Entonces ahí vemos un ejercicio físico extraño. Bueno, Que obviamente preocupación excesiva por la gordura, ya no verse como uno lo ve, y también el tema todos los cambios emocionales, pues irritabilidad, inestabilidad emocional, etcétera. ahora todo esto que nos está describiendo, obviamente que es grave. Pero hay un límite, pareciera, en cuanto a la anorexia, en que se requiere hospitalización. Es decir, ya pasa a un nivel gravísimo en que se baja tanto de peso y trae tantas complicaciones que ya no se le puede atender en casa con la mamá. Se requiere ahí una ayuda profesional permanente. Eh, Esos tratamientos, cuando una persona llega en ese estado, quizás no hay una medición, pero ¿cuánto tiempo se necesita para un tratamiento para que una joven, un joven pueda salir o es caso a caso esto? Claro. ¿O algún Sí, promedio? lamentablemente, como usted bien dice, hay criterios de gravedad que rápidamente cuando alguien es evaluado en una urgencia o por un médico, uno lamentablemente dice, sabes que esto no se puede manejar en casa. Y tienen que ver con todas estas consecuencias que hemos hablado, no solamente mentales, sino también físicas, y no solo de la anorexia, sino también de la bulimia, porque lo que hace la bulimia con el vómito autoprovocado es generar vómito, ¿cierto? Ya sea con un cepillo de dientes, porque normalmente lo que nosotros veíamos, y esto no lo digo como consejo para que otros lo hagan, sino porque creo que es importante que los papás lo sepan para detectarlo rápidamente. Antes lo que hacían las personas para provocarse el vómito era meterse los dedos, y entonces quedaba una marca acá en la mano cuando uno se muerde. Entonces, para evitar que ahora la gente vea tu marca, se mete en el cepillo al revés. Entonces, también ahí ocultan el tema del vómito. ¿A qué voy? Que el hecho de vomitar tanto, 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 vence como de alguna forma los esfínteres que nos permiten que nosotros no tengamos Mm, este vómito de manera normal o un reflujo. Entonces, he tenido pacientes que no solamente por anorexias o bajas de peso muy graves han tenido que hospitalizarse, sino por el hecho de que no paran de vomitar. Me tocó hacer un ingreso de una paciente una vez que no paraba de vomitar y que la tuve que entrevistar con un lavatorio. La traían los papás de regiones, la habían traído a Santiago y la paciente tuvo que dar toda la entrevista con un lavatorio en la mano porque no paraba de vomitar y eso lo llevaba hace días. ¿Cuál es el problema de vomitar? Que nosotros en nuestro cuerpo tenemos un balance hidroelectrolítico, ya todo lo que es el sodio, el potasio, todas esas cosas que nosotros tenemos en nuestras células funcionan de manera exacta, ¿ya? Y si eso no es así, eso genera arritmias, electrolitos de manera que pueden ser mortales. Entonces el hecho de estar vomitando hace que yo pierda estos electrolitos de manera desproporcionada o inadecuada, donde el cuerpo ya no puede compensarse y eso genera que pueden haber deshidrataciones graves, convulsiones, alteraciones de conciencia, arritmia, no solamente asociado a la baja de peso, sino por el hecho de no parar de vomitar y esta alteración hidroelectrolítica que ocurre. Entonces, todos estos signos son síntomas de criterios de gravedad que obviamente nos hacen hospitalizar a los pacientes para un manejo multidisciplinario. Y como usted bien dice, esto es caso a caso. Tengo pacientes que me ha tocado ver que han estado meses hospitalizados, meses, y lamentablemente es porque a pesar de que se logra como en teoría estabilizar tal vez un poco la alimentación más rápido, la parte mental es la que no mejora. Y observamos entonces pacientes que llegan muy desnutridos y nosotros cuando tenemos un paciente desnutrido no lo podemos alimentar rápidamente, porque si yo realimento rápidamente a un paciente, lo puedo matar. Por lo tanto, eso ya prolonga la alimentación, la hospitalización para poder hacer una realimentación progresiva y que no vaya a alterar, como yo les digo, todo el metabolismo cuando uno empieza como a comer mucho menos, empieza a bajar, desciende la frecuencia cardíaca, la temperatura, eh, el sistema como de el ánimo, la estabilidad, todo empieza a bajar. Entonces, si yo a alguien le meto mucho alimento de una y que no ha comido, es como lo que pasaba, de hecho se estudió en estos niños que tenían desnutrición en África, qué sé yo, que de repente como que llegaban estas ONG a ayudarlos y les daban mucha comida y era peor, Claro. no se podían morir, ¿ya? Entonces lo que vemos nosotros que tampoco es llegar y realimentar a alguien de manera no controlada. Entonces múltiples veces cuando hay una desnutrición muy severa, esta prolongación de la hospitalización primero es porque tenemos que estabilizar al paciente, ¿ya? Luego porque hay que empezar a realimentarlo progresivamente y posteriormente ya
que luego que vaya recuperando una conducta de realimentación per se o que cada persona pueda manejar, porque lamentablemente yo tenía pacientes que a mí me tocó ver en clínicas muy, muy caras aquí de salud mental, donde quedaron hospitalizados después de haber sido hospitalizados en UCI, las realimentaron, después lo mandaron al parte de salud mental, y ahí los pacientes tienen que estar con chaperones, que son personas que los cuidan 24 horas, porque les dan su desayuno, les dan su comida, pero los pacientes los esconden. Entonces tienen que estar con una persona que incluso los acompañe al baño, para que asegure de que la ingesta de alimentos está siendo la real. Y aún así los pacientes logran no comerse la comida. Entonces, la verdad es que vemos pacientes que eliminan la comida en servilletas, ¿ya? Una vez llegó una paciente a la consulta, no mía, sino que cuando yo me formé con una nutrióloga muy importante acá en Chile, y la doctora le subió la polera para examinar el abdomen, y la paciente tenía algo pegajoso en el abdomen. Y dijimos, ¿qué es esto? ¿Tiene una herida? ¿Qué? Y era queso. Porque la mamá le daba su porción de queso que tenía que comer porque la nutrióloga le había dado una pauta y la niña lo escondía debajo de la ropa. Y esa vez se le olvidó sacársela, pero probablemente siempre hacía lo mismo. Entonces la mamá pensaba que la niña estaba comiendo el queso que tenía que comer, pero lo tenía escondido en la ropa. Entonces la verdad que vemos que incluso hospitalizados los pacientes lo hacen y vemos como en el baño tienen que ir acompañados con chaperones porque esta conducta que ya es psicótica no les permite que entiendan que esto ya es una cosa de vida o muerte. Entonces eso prolonga largamente la hospitalización en múltiples casos, incluso meses. ¿Y por qué es súper importante también esto? Porque hemos visto que los sistemas de salud no cubren este tipo de hospitalizaciones. Y la verdad es que, por ejemplo, un día cama en una UCI aproximadamente sale 500.000 pesos sin ningún tipo de insumo. Por lo tanto, imagínense cuántos días tienen que estar un paciente. También me tocaron pacientes que, por ejemplo, yo veía en clínicas muy, muy renombradas de acá de Santiago y que efectivamente los pacientes no era que fueran millonarios, pero la verdad es que tenían que estar ahí porque si no se iban a morir, porque como les digo, independiente que ya estaban estabilizados en el tema del peso, porque ya los lograron realimentar, el paciente no quería comer, entonces era una cuestión ya que tenían que estar hospitalizados para poder monitorizarlo y eso significaba meses de hospitalización, 5, 6 meses. Imagínense, 300.000 pesos por día es una cosa impagable. Los papás tenían que empeñar poco menos que todo. Y no hay seguros catastróficos o cosas que cubran esto habitualmente. Entonces, lamentablemente, es una cosa que tampoco se visibiliza en los sistemas de salud y que por eso tenemos que detectar tempranamente. Tengo la impresión, parece que he escuchado que una de las tantas consecuencias de anorexia u otros trastornos alimentarios podría ser la infertilidad en la mujer. ¿Es así? Más que nada es el tema de que los cambios en el peso, muy llamativos, impiden que todo el sistema hormonal se pueda ajustar como tiene que hacerlo. Ya cuando nosotras menstruamos las mujeres, significa que nuestro sistema hormonal funcionó bien y que cada mes nosotras ovulamos y podemos tener una menstruación que significa que nuestro endometrio creció, pero que como no lo utilizamos para tener un bebé, lo botamos, lo eliminamos. Pero eso es como una sinfonía perfecta de hormonas que ocurren cuando todo está bien. Lamentablemente, cuando hay bajas de peso muy llamativas o incluso cambios de peso muy llamativos, no solamente eso, o también el mismo estrés o la angustia asociada no solamente al trastorno de alimentación, sino a otras causas, generan que uno no menstrue. Y eso es lo que uno ve visiblemente, pero detrás está viendo, como bien dice el pastor, que hay toda una cosa de esta sinfonía de hormonas que no permiten que ovulemos correctamente y que finalmente el día de mañana, si queremos quedar embarazadas, no vamos a poder hacerlo. Y también es peligroso. Muchas pacientes anoréxicas quedan embarazadas, finalmente pueden quedar porque justo ovularon y justo se dio la cosa, pero imagínense en un estado de desnutrición tan severa, ¿cómo puedo hacer que una embarazada se nutra bien ella y también nutra bien al embrión, al feto que tiene dentro, al bebé que tiene dentro? Entonces es muy complicado porque no la puedo obligar a comer tampoco de así como, ya come, porque la verdad es que, como les digo, cuando hay un pensamiento psicótico o alterado, esto ya no es como, no va más allá no es solamente la voluntad de la persona, sino que tiene que ver con un tratamiento que tiene que incluir fármacos, terapia familiar, terapia psicológica individual, terapeutas ocupacionales que te enseñan a comer de nuevo. Es una cosa realmente llamativa, aparte de todo el tema psiquiátrico, nutriólogo, etcétera. Entonces, efectivamente, como dice el pastor, esto incluso se afecta la fertilidad y nosotros lo que vemos también es que cuando una paciente ya lleva 6 meses sin menstruaciones,
es que vemos una osteoporosis o un grado de descalcificación de los huesos que es muy grave. Y lamentablemente los adolescentes son los que, las adolescentes y los adolescentes son los que están absorbiendo el calcio en los huesitos. Cuando uno ya es adulto, es poco el calcio que absorbe, a pesar de que uno toma leches con calcio y la cuestión, pero es muy poco lo que uno absorbe. Es cuando en la adolescencia, cuando yo hago mis reservas de calcio en los huesos. Así es. Por lo tanto, lo que vemos en pacientes que menstruan, incluso dejan de menstruar 6 meses, es que tienen una osteoporosis muy severa, muy severa. Carolina, sin duda que el cuadro que tú nos presentas con respecto a estos dos trastornos, estos dos nomás que hemos visto, seguramente hay más. Estamos en una sociedad donde lo físico está como primero. Y entonces está ahora todo esto de las redes sociales en que se muestran mucho, las niñitas incluso ven chicas que sé yo, que se muestran así, que se muestran así. Entonces, pero ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que pudiéramos nosotros, o tú personalmente en tu especialidad, detectar? ¿Qué lleva a los jóvenes, a los adolescentes, a que lleguen a estos extremos? Porque en realidad se ha visto que llegan a extremos. Sí, o sea, efectivamente lo que está dicho es cierto. Creo que, como si ustedes me preguntan como cristiana, yo creo que tiene que ver un poco con cuáles son nuestros ídolos. No está mal cuidarse, de hecho está perfecto, de hecho debemos hacerlo, de hecho está bien hacerlo, pero mientras sea algo saludable y que no implique que nuestra funcionalidad se altere. Y lamentablemente cuando trastocamos nuestras prioridades es complejo y ahí empezamos a ver consecuencias, pero más allá de eso, que también ya es muy importante, nosotros vemos que hay grupos de riesgo asociados a tener más posibilidades de trastornos alimentarios porque las causas son múltiples, ¿ya? No se ha visto solo una causa. De hecho, incluso madres con trastornos alimentarios tienen más probabilidades de tener hijos con trastornos alimentarios. Entonces uno ve que hasta causas genéticas o conductuales podrían ser heredadas. Pero independiente de eso, lo que nosotros recomendamos es que hay grupos de riesgo, donde sí siempre hay que ir a buscar trastornos alimentarios. No es que yo quiera que todos estén enfermos, es que ojalá que les quede claro eso, porque de verdad que cuando yo les digo por favor consulten, no es que yo quiera detectarles una enfermedad si no la tienen, pero si la tienen, por favor quiero detectarla. Y eso es lo que yo voy a hacer y para eso estoy entrenada y para eso les estoy ayudando hoy día. Hay grupos de riesgo, la misma adolescencia en sí es un factor de riesgo para tener trastorno alimentario. ¿Ya? Así que yo después les voy a dar una serie de preguntas que uno debería hacerle al adolescente o tratar de responder por el adolescente, porque a veces el adolescente no te las va a decir, pero uno puede más o menos tratar de pensar como, yo creo que él piensa así según lo que yo estoy viendo. La adolescencia es un factor de riesgo, el ser mujer es un factor de riesgo de tener trastorno alimentario. Pero como les digo, hombres hoy en día, y sobre todo en el tema de diversidad sexual, se ve mucho que están teniendo más trastornos de la alimentación, pero en general mujeres, y también participar en actividades que son consideradas como de riesgo, ya sea como algo de diversión o profesionalmente. Gimnastas, atletas, modelos, bailarines, patinadores, deportistas de élite tienen más riesgo de hacer trastornos alimentarios. ¿Ya? No solamente por múltiples otras causas, sino por el mismo hecho de practicar estos deportes. Y no es que esté mal hacerlo, ¿ya? Pero sí expone a riesgo porque se solicita un peso, se solicita una determinada masa muscular, una determinada masa grasa, que para una persona que está bien armada, puede ser que eso no sea ninguna cosa, ningún problema, pero una como adolescencia que está en construcción o una autoestima que está en construcción, la verdad que puede ser muy complejo que, por ejemplo, a tu niñita le pidan, oye, tienes que pesar 40 kilos para poder estar en esta categoría, si no, no vas a poder seguir bailando en este tipo de danza, no sé. Sí. Y lamentablemente ocurre. Sí. Entonces, ahora, si hay una cosa de que uno quiere hacerlo profesionalmente, lo que se recomienda es que claramente haya una asesoría nutricional detrás, o sea, ahí sí que yo digo, si tú quieres hacer un deporte profesional, entonces anda con un nutriólogo, una nutricionista, alguien que te pueda ir supervisando de que efectivamente te estás alimentando bien a pesar de que tengas que llegar a un cierto peso. Sí, a propósito de eso, hoy día con el exceso de información, hay dietas las que uno quiera, busca la que más le conviene, la que más piensa que es mejor, pero sin ninguna ayuda profesional. Me acuerdo del caso de una de estas modelos de televisión hace tiempo atrás que empezó a publicar una dieta, un ayuno del agua, y se veía su progresión y que se iba demacrando cada día. Por lo tanto, la influencia
de las redes sociales, de internet, de buscar y sin ayuda profesional puede llevar también a tomar dietas que absolutamente no son para nada sanas. Sí, y bueno, y sobre todo un adolescente o una persona menor de edad, que la verdad es que es difícil más regularla, yo creo que es importante que tenga una supervisión. Y sobre todo, como bien dice Pastor, hay mucha información, mucho bombardeo, muchas dietas restrictivas y que de pronto, de plano, puede que no estén mal completamente, pero si ya se van asociando a otras conductas negativas o son consecuencia de tener una obsesión, porque si justo un adolescente ve que alguien está haciendo la dieta, no sé, invento, del ayuno intermitente, y ve que le funciona, pero ese adolescente detrás tiene todo un tema de obsesión, un tema de que lo está pasando pésimo, que todo se Mm. centra en el peso, la verdad es que claramente eso es un riesgo para que el día de mañana pueda ser un trastorno alimentario, entonces, o ya lo tiene y estamos haciendo flaco favor permitiéndole que lo haga también. Es como decirle, oye, mira, tú tienes una neumonía, pero tranquilo, yo te voy a dejar que salgas a correr sin chaleco y que te canse y que hagas todo porque no hay problema. Y obviamente no se puede, entonces claramente hay cosas que hay que estar súper atentos. Por ejemplo, también en la adolescencia, en este tema de marcar la autonomía o la identidad propia, muchos también se dan los temas de alimentaciones o dietas distintas o especiales, como le llaman también. Por ejemplo, mucho vegano, mucho vegetariano, ¿ya? Y que de per se no puede que no esté mal. De hecho, las dietas vegetarianas o la alimentación vegetariana bien llevada, bien controlada, incluso es beneficiosa para la salud en algunos casos. Disminuye el riesgo de enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, obesidad, ayuda también a disminuir el riesgo de cáncer, etcétera. No son mal si están bien controladas y supervisadas, pero vemos que también múltiples veces un adolescente escudado en esto de decir, no, a mí me importan los animales o quiero dejar de comer carne por el planeta, la verdad que es una excusa para dejar de comer. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo también y ver Sí, un poco sí. cuáles son las motivaciones que pueden ser muy diversas. Y otro tipo de motivaciones que me ha tocado ver para cambios de conducta alimentaria son esto que quiero relevar o poner en el tintero también, que aparte de la anorexia, la bulimia, tenemos otros trastornos de la conducta alimentaria que se llaman trastornos no especificados, ya en inglés se llaman ARFID, que tienen que ver con personas que dejan de comer, pero no porque quieran bajar de peso, no porque quieran alcanzar un peso ideal, sino porque dejan de comer. Y múltiples veces lo que vemos detrás de eso tiene que ver con lo que nosotros vemos en los colegios, que se hace mucho esto de la alimentación saludable. No sé si lo han visto, así como, ya hoy día vamos a hablar de la cápsula de alimentación saludable, entonces los niños empiezan a decir, no, es que ahora yo tengo que comer solo saludable porque si no me voy a morir de diabetes, y es verdad, o sea, si tú comes mal, obviamente te va a dar una Es, enfermedad, sí. pero hay una cosa que empieza a generarse un miedo que es como ya desproporcionado, donde un niño que está en una construcción de identidad, que no sabe sopesar tan bien cuál es la cosa probable y cuál te va a pasar hoy en día, empieza a pensar que cualquier alimento te puede matar. Entonces, no, es que tengo que comer todo diet o todo light porque si no, y tú le vas preguntando y en verdad no, es que tengo miedo a morirme, es que tengo miedo de... ¿Te fijas? Entonces, está bien, hay cosas que uno hace por educación y está perfecto, pero hay que ser súper cuidadoso en cómo uno dice las cosas también. ¿Ya? Y yo creo que ahí no es solamente responsabilidad de los papás, sino que también de todos los profesionales que trabajan con los adolescentes, incluso los médicos, como hablábamos la otra vez. O sea, hay estudios que han cuantificado cuántos nutricionistas o médicos somos, entre comillas, causantes de trastornos alimentarios al decir, oye, tú tienes que comer Mm. esta dieta, tienes que alimentarte de tal forma, porque estás gordo, porque estás obeso, porque ¿cómo te vas a sacar la ropa si estás horrible? Obvio que no te llega la regla si estás gorda, obviamente tienes espinilla porque estás gorda. Y lo dice uno de una manera como entre queriendo ayudar al paciente, pero vemos que hay palabras que incluso pueden ser muy traumáticas. Y hay Ujú. cosas que de plano están mal y hay que decirlas, pero obviamente siempre con una relación médico-paciente que sea saludable. Ah, perdón. Carolina, a ver, es que estoy revisando acá, ¿verdad? La gran cantidad de mensajes que llegan a través de nuestro WhatsApp. Por cierto, yo creo que todo esto que tú estás conversando acerca de los adolescentes, como que también hay muchos adultos que están haciendo las mismas preguntas, ¿no? De diferentes situaciones que atraviesan y que por lo tanto eso los lleva a un desorden alimentario o alimenticio. Por ejemplo, acá la hermana pregunta si se pueden dar este tipo de trastornos en niños cuando sus papás, dice, se están separando. ¿Cómo saber que hay un trastorno en los más pequeños? Bueno, efectivamente, como decíamos, puede ser el huevo o la gallina, no sabemos ahí, ¿cierto? ¿Qué Fue es el trastorno primero? antes o fue Claro. por el tema de la ansiedad, etcétera.
Yo les voy a dar una serie de preguntas que espero que les puedan servir como para que la puedan autoaplicar si es que son adultos o puedan aplicarla como en sus adolescentes o niños, tal Bien. vez no preguntándoselas directamente porque es difícil, pero sí como que uno diciendo, "Ay, pareciera que podría ser que sí o podría ser que no". De todas formas, estas preguntas yo las tengo en mi Instagram, como les decían, @caroinostrozadoc, para que me sigan. Hay unas publicaciones que tienen que ver como con detección temprana de trastorno alimentario y está esta misma encuesta que está validada en español, que se usa en España, que es la encuesta SCOFF, que tiene que ver con detección temprana de trastornos alimentarios, que se usa para los médicos, pero yo se las dejo a ustedes porque realmente creo que es la etapa más temprana que tenemos que hacer desde antes de consultar. Entonces, está en mi Instagram, Carol Nostrozadoc, así que por favor síganme para que lo puedan recoger o repetir, ¿ya? Pero miren, las preguntas son, uno, ¿tienes la sensación de estar enfermo o enferma porque sientes el estómago tan lleno que te resulta incómodo? ¿Sí o no? ¿Estás preocupado porque sientes que controlar cuánto comes, que tienes que controlar cuánto comes? ¿Sí o no? ¿Has perdido recientemente más de 6 kilos en un periodo de 3 meses? ¿Sí o no? ¿Crees que estás gordo o gorda, aunque otros digan que estás demasiado o demasiado delgada? ¿Sí o no? ¿Diría que la comida domina su vida? ¿Sí o no? Esta pregunta por sí sola uno podría decir, "Ay, no es tan malo, ¿cierto?". La de que la comida domina su vida, bueno, uno podría decir, bueno, tal vez un poco más como obvia. Pero la otra, si ustedes dicen, es como, Mm. ¿qué está mal? Pero vamos juntando factores y esto aumenta el riesgo de tener un trastorno alimentario. Entonces, yo les voy a decir, el 90% de las mujeres en Chile está de desacuerdo con su peso. ¿Ya? O sea, si yo le pregunto a una mujer delgada, te va a decir, no, yo me gustaría pesar 2 kilos menos. Está bien, perfecto, pero ¿en la comida domina tu vida? Mm. ¿Sientes que tienes que controlar todo lo que comes? ¿Te sientes gorda aunque te digan que no lo estás? ¿Estás preocupado porque has perdido peso y quieres perder mucho más? ¿O tienes la sensación de esta sensación de estar lleno completamente, rápidamente, que me dicen los adolescentes mucho? Es que, porque me dice, es que yo no como no porque quiera bajar de peso, es porque me siento como que me hincho o me lleno rápidamente. Ok, puede ser que eso esté bien, a veces las porciones que nosotros comemos como chilenos son grandes, ¿cierto? Platos con baranda. Claro, con platos con baranda, entonces, pero también hay veces que no, entonces ahí es cuando uno necesita una asesoría nutricional, decir, ok, ahí estas preguntas me salieron a la colación, entonces, ok, consulten, eso es lo que los invito, consulten. Abran la conversación, convérselo también con su adolescente, pero es Sí. difícil y hay que tener estrategia. Por eso yo le digo, consulten con profesionales especialistas, ya sean nutriólogos, ya sean pediatras especialistas en nutrición, ya sean, bueno, yo pediatra especialista en adolescencia, que tenemos formación específica en esto, porque no es que los otros médicos no lo hagan, de hecho lo hacen muy bien, pero las herramientas para preguntar tienen que ser muy sutiles. Ya, yo no le voy a decir a una paciente, que tú eres anoréxica, porque las pacientes me llegan a mí diciendo, es que yo no soy anoréxica. Mm. Y la verdad es que se han metido a muchos blogs de internet donde hay alta información de cómo uno puede negar la anorexia. Hay muchos blogs donde uno puede meterse a páginas en internet que están ahí, no las voy a decir porque alguien las puede buscar y puede ser peor, pero que donde te dicen cómo puedes comer, o sea, no comer y que no te pillen. Entonces, eh, por ejemplo, tengo pacientes que yo las mando a ir al baño antes de la consulta porque toman 1 litro de agua antes y es para pesar 1 kilo de peso más Ah, para la mira, consulta. ya, ya. Entonces uno les dice, oye, anda al baño primero, o les toca la guatita, porque se ve cuando uno tiene la vejiga llena, que las pacientes sobre todo que son muy delgadas o delgados, se ve como una guatita. Entonces yo le digo, ya, oye, lo siento, no te voy a pesar con todo el agua que tomaste. Y ahí, claro, se ríen entre broma y es verdad, porque ellos Mm. ya saben que lo hicieron. Entonces, por eso les digo, o sea, si ustedes ven esto, síganme en el Instagram, @carolinostrazado. Yo agradezco como detectar esto. Ha sido de bendición también porque hay personas que escuchando la radio han consultado y la verdad es que efectivamente han habido cosas que tenemos que hacer de manera urgente. Como les digo, pacientes que quieren empezar 20, 30 kilos y miden 1,60 y es un número porque en este tema psicótico se meten los números, Sí. más allá de una explicación racional. Entonces, el entrenamiento para preguntar las cosas tiene que ser certero, tiene que ser sutil, tiene que ser de una persona que también esté entrenada en cómo responder ante ciertas preguntas y de ir a buscar información. Mm.
No digo que lo de los papás no esté bien, está perfecto, convérsenlo, háblenlo. Y si ustedes ven algo, por favor consulten y aprovechen la posibilidad que tenemos a través de la radio, de hacer descuentos también para los hermanos de iglesia. No pierdan la oportunidad de consultar. Y por último, si es que tienen la duda, si su hijo o hija está teniendo una alimentación o un desarrollo saludable, con la consulta van a poder quedar más tranquilos de decir, ok, está bien, yo tal vez estaba exagerando o tal vez me tengo que poner más atenta para esta siguiente situación, pero también les va a ayudar a bajar el estrés a los papás también. Ujú. Bueno, yo me imagino que también tienes ahí la tremenda oportunidad al conversar con ellos, ¿verdad? De saber cómo están también en lo espiritual con los muchachos ahí. Para finalizar, quisiera compartirte un testimonio que nos llega acá. Dice, mis queridos hermanos, mi nombre es Lorena y yo sufrí de anorexia y bulimia a la edad de 19 años. Hasta los 21 años, y el motivo fue producto de mi baja autoestima y autoconcepto que tenía sobre mí. Pero Dios me sanó. Un día, escuchando la Radio Armonía, Dios me habló a través de su palabra, que fui creada a imagen y semejanza de Él. Mi vida cambió y mi mente fue transformada. Dios hizo un milagro tremendo en mi vida. Los años han pasado y veo ese día tan glorioso que solo puedo seguir dando gracias. En esa etapa yo era seguidora de Cristo, pero aún habían heridas que sanar. No dudo que la medicina ayuda, pero para mí el mejor médico fue Dios. Cuando escucho a la doctora, más gracias doy a mi Padre, porque su sanidad fue completa. Cariños para ustedes, mis amados hermanos, y gracias por hablar de estos temas que a veces no son tan conversados. Tremendo testimonio, ¿eh? Porque, bueno, parte precisamente por eso, en cómo me veo, si me pongo frente al espejo, cómo me veo, cómo me ven otros. Y la pregunta es cómo me ve Dios. ¿Ah? Cómo me ama Dios. Así es que, sin duda, un hermoso testimonio. Gracias, Lorena, por compartirlo. Y para todos quienes nos están pidiendo los datitos aquí de Carolina, se los vamos a entregar inmediatamente ahí para que la puedan también contactar. Qué tremendo esta conversación. Te agradecemos, Carolina, porque, y también como para ir cerrando mi última meditación también acerca de esto y consulta, hoy día hemos conversado acerca de estos trastornos en los adolescentes. Sin embargo, no viven aislados, no están en una burbuja, ellos forman parte de una dinámica de familia, y si esa familia está llena de conflictos, muchas veces los problemas de ellos como que no son tomados en cuenta porque hay otras situaciones que los padres están viviendo, situaciones de separación, situaciones de conflicto, mil situaciones que se están pasando, o padres que también quizás, o mamás que están pasando por lo mismo, que están también con trastornos, ellos antes de dar estas orientaciones que esperamos puedan llegar y les puedan beneficiar en nuestro anhelo como Radio Armonía. Así que te agradecemos, Carolina. Sí, no, muchas gracias por, como les digo, dar la oportunidad de poder poner mi conocimiento que el Señor me ha dado al servicio de nuestros hermanos primeramente, que es el pueblo de Dios, y obviamente todas las personas que quieran consultar. Háganlo, no tengan miedo, trataré de hacerlo lo mejor posible, profesionalmente, pero también espiritualmente. Amén. Me encantó el testimonio de la hermana. Qué hermoso realmente, pero qué genial también es poder ayudarle a otras personas a poder detectar el problema. Y por último, ahí el tema del tratamiento es algo que se puede ir viendo, pero háganlo, consulten, no tengan miedo, no pierdan la oportunidad de verdad de consultar. Como les digo, gracias a Dios me pude formar en la mejor universidad, que no digo, pero aquí la Universidad Católica en Chile, en España, en Madrid, he ido a presentar en Estados Unidos acerca de este tema. Entonces, hay una formación que el Señor me ha permitido, y también obviamente mis padres a través del Señor, de poder tener estas herramientas. Por eso aprovechen que estoy atendiendo por Zoom, porque así podemos atender a todas las regiones, y obviamente las derivaciones pertinentes serán, pero la pesquisa inicial se puede hacer por Zoom. Entonces no pierdan la oportunidad y síganme en las redes de @Carolina-Strozadoc. Bueno, y sin duda un buen tema de conversación también para algún momento ahí en la mesa mientras se comparte, un buen tema de conversación también, y para muchos conocer acerca de esto y estar más atentos los padres. A veces la soledad también es parte de que los chicos y nuestros hijos, ¿verdad?, se sientan así como dejados de lados.
quieren estar con sus pares y sus pares tienen ciertas formas de ser y qué sé yo. Entonces hay mucha influencia y para eso los padres tenemos que estar bien atentos ahí y el Señor nos ayude en esa labor. Tú estás recién criando, Carolina, Sí. ¿verdad? Bueno, te agradecemos mucho, querida hermana, y será hasta la próxima ocasión que conversemos. Sí, sí, quería pedir unos 10 Sí, segundos, sí. solo para darle las gracias por la oportunidad que he tenido y también para pedir oración y dar las gracias también porque mi padre Juan Ninostroza está bien enfermo, pero el Señor lo ha mantenido ahí con su soberanía, lo ha mantenido también ahí con salud más estable. Decirle que lo amo y que le agradezco mucho y que también agradezco a mis papás por haberme permitido también, a través del Señor obviamente, formarme educacionalmente y siempre voy a reconocer eso ante todo. Ujú. Muy bien, pues aquí lo dejamos Qué anotadito. lindo. ¿Ya? Muchas gracias. Cariño a tu padre. Gracias. Gracias, Carolina.